con, pues, mi parte favorita de siempre. Y bueno, el día de hoy que vamos a hablar, pues, aprender a cómo honrar a Dios, ¿sí? Muchas veces escuchamos que entre personas, bueno, entre hijos, deben de honrar a los padres, y entre los adultos tienen que honrar a sus autoridades. O bueno, a lo mejor y no lo escuchamos que nos lo digan de esa manera, sino bueno, ten respeto a tal persona, o ten respeto a tus padres, o ten respeto a tus maestros. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, pero especialmente el cómo honrar a Dios y la importancia de honrar a Dios. Hay un salmo, bueno, hay un versículo en un salmo, es el Salmo 115, versículo 1, que me gusta mucho y dice: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Bueno, a mí me gusta mucho este versículo porque David era un cantante por excelencia para Dios. Sobre todo era un salmista que adoraba a Dios con todo su corazón, y la misma Biblia dice que era un hombre o un varón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué significa esto? Que él estaba tan unido a Dios que el hecho de la importancia para él de poder comunicarse con Dios y saber qué era lo que quería Dios y así cumplirlo, era lo que lo convertía en un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo vemos que desde muy joven era así. Entonces dice David que él no quiere recibir gloria, o sea, él no quiere que él sea honrado por todas las cosas que él hace. Porque si recordamos, Filipenses 4:16 dice que Dios pone el querer y también pone el hacer. Entonces, las cosas buenas o agradables, Dios las pone en nuestro corazón con el propósito de ayudar a los demás, y pone el hacer también, el cumplir esas cosas, porque así vienen estos deseos de parte de Dios. Entonces dice David en este versículo que él quiere que solamente sea engrandecido el nombre de Dios, y dice: por tu misericordia y por tu verdad. Vemos que Dios siempre es muy bueno con nosotros. Su misericordia abarca desde que nosotros despertamos hasta que nosotros vamos a dormir y volvemos a despertar al día siguiente. Todos los días es una oportunidad de parte de Dios para seguir conociéndolo más a Él, y si no lo conocemos, acercarnos a Él. ¿Y por qué? Porque Él desea que tanto tú como yo le amemos así como Él nos ama a nosotros. Y bueno, fíjate que cuando estaba leyendo este versículo, también me acordaba de otro que está en Malaquías 1:6. Y a lo mejor y dices: bueno, ¿qué sucede aquí? Dice Malaquías 1:6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y fíjate que en esta siguiente parte es Dios hablándonos a cada uno de nosotros, la forma en la que nosotros tenemos que estar al pendiente siempre en agradarle a Él, buscar agradarle a Él. Dice: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor. Y bueno, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Que Él quiere que tú y yo le honremos como Padre y como Señor de nuestra vida. Como Padre, porque, bueno, como así hacemos con nuestros padres, tenemos que hacerlo por Dios, porque Él es el que nos creó, Él es el que nos permite vivir. Y como Señor, porque Él es el que nos dio una salvación y el que nos ha dado una libertad a todos aquellos que nosotros decidimos recibir en nuestro corazón. Y lo único que Él quiere es que tú y yo lo honremos
obviamente que le amemos. Y esa honra, ¿cómo se da? A través de nuestras acciones. Entonces, nosotros tenemos que conocer, mirar a nuestro alrededor, las cosas que suceden a nuestro alrededor. Vemos como cada día la situación en la tierra, aquí donde vivimos, nuestra tierra, pues cada vez va empeorando, pero no porque vaya empeorando cada vez nosotros lo tomamos como algo que podemos aprovechar. Si esta persona se porta mal y no le va mal, entonces yo también puedo hacerlo. No, realmente lo que tenemos que hacer nosotros, para honrar a Dios, es que hagamos obras que sean de agrado para Él, ¿sí? Dice la palabra, dice la Biblia, que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo fe, tengo que actuar, ¿verdad? Porque esas son las obras, acciones. Entonces, hace tiempo Dios me hablaba sobre la unción, pero mi pastor nos daba una enseñanza que otra persona le había dado esta enseñanza, y es que las iglesias no se llenan ni se quedan vacías por el hecho de que tú o yo hagamos más cosas o le sonriamos a las personas, sino es el orden que nosotros tenemos que dar de ejemplo para los demás. El hecho de que haya un orden demuestra que Dios está en medio de nosotros, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, si hay desorden, también significa que hay vacío, pero si hay orden, hay plenitud, significa que ahí está Dios. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, ¿qué dice Génesis 1:1? Dice así: en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, dice que te voy a leer lo siguiente: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué dice? La tierra antes estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Entonces, cuando hay orden, hay plenitud, significa que ahí está Dios. Y nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestra vida, con las cosas con las que, en las situaciones en las que nos encontremos y las cosas que nosotros tengamos. Todo tiene que honrar a Dios, porque por Él las recibimos. A eso se le llama bendición. Es el hecho de que Dios, con toda su misericordia, por eso les leía el versículo 1 del Salmo 115, con toda su misericordia Dios nos da tantas cosas, y a veces, aunque nos portemos mal, por eso te decía hace rato, que no por el hecho de que alguien se porte mal y le vaya bien, tú y yo tengamos que hacerlo, eso no estaría correcto delante de Dios. Es el hecho de que aún siendo malos, Dios nos da buenas cosas, y lo mismo dice en la Biblia: si aún el malo, siendo malo, le da alimento a su familia, cuánto más Dios no nos va a dar a nosotros, que somos su creación. Entonces, leímos Malaquías 1:6, que hablaba de que Dios quiere que tú y yo lo honremos como Padre y también como nuestro Señor. Entonces, Dios honra a los que le honran. Esta frase yo quiero que tú la tengas en tu corazón también. Y principalmente que recuerdes que cuando honramos a Dios, siempre Dios nos devuelve aún mejor. No para que pensemos, tengo que hacerlo porque Dios me va a dar muchas cosas, sino porque le amamos. Todas las cosas que hagamos, hagámosla
como para Dios, porque es por amor a Él. Entonces, no nos quedemos dormidos al actuar. El estar dormidos, fíjate que hace días igual estaba pensando en eso, y el estar dormidos es, y sonará gracioso, ¿no? Es estar acostado en una cama con nuestros ojos cerrados sin hacer nada, ¿verdad? Y a eso te digo que no debemos estar dormidos. Estar dormidos, actuar para honrar a Dios, es que tú y yo estamos en un lugar sentados o recargados, y no debemos estar así. Es que tú y yo, estamos así, sin hacer nada, recargados o acostados, con nuestros ojos tal vez abiertos, pero sin hacer nada, simplemente estamos ahí. No podemos quedarnos en esa situación, no podemos quedarnos de esa manera, porque nosotros debemos darle ejemplo a las demás personas que no conocen a Dios. Y si tú estás apenas conociendo a Dios, yo te invito a que tú te acerques a Dios, ya sea tengas mucho, tengas poco, para Dios no importa la cantidad, realmente es el que tú y yo nos acerquemos con un corazón dispuesto y sincero, y sobre todo abierto delante de Él, porque Él no rechaza a ningún corazón. Entonces, ¿cómo debemos de ser para no quedarnos dormidos y así poder honrar a Dios? Bueno, te pido que me acompañes a 1 Samuel 22, si no, yo te lo leo, y dice, 1 Samuel 22, 1. Dice, yéndose luego David, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí. Y dice, y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados, y todos los que estaban en amargura de espíritu. ¿Te imaginas? Habían personas amargadas, habían personas endeudadas y habían personas afligidas con David. Si tú recuerdas, al principio, David era un pastorcito, un cuidador de ovejas, pero después lo volvieron rey. Pero en esta historia, antes de que él pueda convertirse en un rey, él estaba huyendo de otra persona. Y resulta que todo su ejército, las personas que iban a ayudarle a David, iban a acompañarle a David, eran personas endeudadas, afligidas y amargadas. Tú te hubieras imaginado algo como, bueno, eran hombres valientes, hombres fuertes, hombres dispuestos, alegres, y hacían esto y hacían el otro. Pero no, realmente eran personas que tenían muchas dificultades, como tú y como yo a veces las tenemos. ¿Y qué es lo que Dios nos está enseñando aquí? A que nosotros podamos honrar a Dios en medio de nuestra dificultad, ya sea que estemos afligidos, ya sea que estemos endeudados, o ya sea que estemos amargados. En medio de todo eso, tenemos que recordar que debemos honrar a Dios, porque la honra a Dios nunca debe de faltar en nuestro corazón. No es tanto el dinero que tú le puedas dar a Dios, ¿sabes? Dice la Biblia que Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, Dios no necesita dinero. Lo que Él quiere es tu corazón, es mi corazón. Y el que tú y yo tengamos esa libertad y sintamos esa libertad de acercarnos delante de Él, a un afligido, a un endeudado o a un amargado. Porque Él en algún tiempo puede quitar tu deuda, puede quitar tu aflicción, puede quitar tu amargura. Entonces, yo te invito a que te acerques a Dios y que puedas honrarlo, aún en medio de esas situaciones. Créeme, yo sé que es a veces difícil y dices, yo no puedo, y es que cómo podría estar yo así, sería hipócrita. Créeme que no. Eso no es hipocresía delante de Dios, es el hecho de que, como dice primera de Josué 1:8, 1:9, esfuérzate y sé valiente, vas a dar un esfuerzo mayor del que estás dando ahora, aún en medio de tu situación. Es eso, el honrar a Dios, es un corazón dispuesto aún la situación en la que estemos. Entonces, dice que David había huido.
Y de ahí se juntaron los afligidos, los amargados y los endeudados. Y David, adivina qué, fue el líder de todos ellos. ¿Te imaginas? Era el líder mayor de los amargados, afligidos y los endeudados. Pero con todo y eso, David buscaba honrar a Dios. Él decía, en medio de mi situación yo voy a honrar a Dios. Él recordaba quién era, él recordaba que desde un principio tenía la valentía de parte de Dios y que Dios le había implantado en su corazón y que él había creído, David había creído que podía hacerlo. Y fue cuando él se enfrentó contra Goliat. Goliat era un gigante delante de David. ¿Y qué era David en ese entonces? David era un pastorcito, un pastor de ovejas. Y no dice de muchas ovejas, dice de pocas ovejas. O sea, ¿te imaginas? Tenía pocas ovejas, pero aún así David honraba a Dios con esas pocas ovejas. Y después de esas pocas ovejas se pasó a defender a un pueblo de un gigante que insultaba a sus hijos. Y esto dice, y esto lo vemos en de Samuel 17, 26, y dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí, si escuchamos bien esta parte, este versículo menciona que estaban ofendiendo al pueblo de Dios, este gigante estaba atacando al pueblo de Dios, al ejército de Dios. Simplemente los ofendía, los torturaba con sus palabras y hablaba y les hablaba y les hablaba y los amenazaba. Eso era, los amenazaba, aunque los iba a destruir. Y solo por las palabras de ese gigante ellos tenían miedo. Pero David sabía en qué Dios creía él, el único Dios, que él sabía que Dios iba a ayudarle en medio de su situación. Y bueno, dice, ¿cómo es que yo puedo empezar? ¿O por dónde puedo empezar para poder honrar a Dios? Y por dónde tenemos que empezar, pues es por nuestra iglesia. Obviamente es nuestra casa primero, dando el ejemplo, y después es en nuestra iglesia, porque la iglesia es la que va a darle el ejemplo a los demás, a la gente que no conoce de Dios. Sí, la iglesia no son números, la iglesia es la gente que está ahí. Entonces, es que toda la iglesia se una para poder dar ese ejemplo de honra a Dios que todos debemos de darle. Y eso era lo que había hecho David con estas personas en 1 Samuel 22:1. Se juntó con los afligidos, endeudados y amargados y les empezó a enseñar qué era lo que tenían que hacer. David desde siempre era un hombre valiente, pero sobre todo que amaba a Dios. Amaba a Dios con todo su corazón y era un hombre conforme al corazón de Dios porque amaba a Dios. Y si vemos más adelante, estos, ahora no lo vamos a leer, pero más adelante en esta historia vemos cómo estos afligidos, amargados e endeudados finalmente se convierten en los valientes de David. Entonces, recuerda que la situación en la que tú te encuentras no va a permanecer igual, sino vas a crecer, vas a aprender y vas a crecer a pesar de todo eso, porque
Esto nos enseña a madurar delante de Dios, a que independiente de mi situación yo tengo que seguir amando a Dios y tengo que seguir honrando a Dios, y tengo que enseñar a los demás cómo se honra a Dios con mi ejemplo, con mi vida. Y bueno, vemos que en 1 Samuel, volvemos a la parte donde está 1 Samuel 17:26, y David defiende el nombre de Dios. ¿Cómo lo defiende? Porque este gigante estaba atacando al pueblo de Dios y estaba insultándolos y amenazándolos. ¿Y qué fue lo que hizo él? Él hizo frente y dice: ¿quién es este que ataca a la gente de Dios? Que ataca a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Y decía: yo tengo que defender la honra de mi Dios al defender a su pueblo. Entonces David entendía muy bien cómo tenía que honrar a Dios. Y no solamente habló, sino actuó. Y vemos versículos más adelante, vemos versículos más adelante cómo es que David vence a ese gigante. Y bueno, no se trata solo de hablar, sino de actuar. Era lo que te decía hace rato, pero también ¿qué más necesitamos? Movernos en fe. ¿Qué más necesitamos? Trabajar con excelencia. ¿Qué más necesitamos? El buscar una forma de cómo honrar a Dios. Pero algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer, porque nuestra fe siempre tiene, para que siga viva, debemos de tener obras para demostrar el amor que le tenemos a Dios, y de esa manera también le agradamos a Dios, porque le demostramos ese amor. El amor solamente se demuestra con acciones, no solo son palabras, es acciones. La primera acción que Dios nos mostró de un amor perfecto y de que Él nos ama es cuando entregó a su Hijo Jesús, al Señor Jesús, nuestro Señor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios actuó y demostró su amor. Ahora nosotros tenemos que actuar y demostrar nuestro amor con la honra que le vamos a dar, ¿verdad? Entonces Dios nos va a levantar, Dios nos va a ayudar. Tenemos que quitar cualquier orgullo que impida que no podamos crecer delante de Dios, o que tengamos miedo delante de alguien por honrar a Dios. Entonces Dios nos va a tomar y nos va a ayudar y nos va a levantar, y como decía Sarato, llevándonos a un lugar mejor, que de pasar a ser un afligido, un amargado y a un endeudado, vas a ser un valiente. Entonces, honrar a Dios cuesta, pero finalmente no nos podemos dejar vencer. Te repito de nuevo, Josué 1:8, la mente, esfuérzate y sé muy valiente, no temas, no desmayes, Dios está contigo, Dios siempre te va a ayudar, Dios nunca abandona, ¿sí? Entonces, Dios nos ama. Bueno, yo espero que hayas aprendido cómo debemos de honrar a Dios y la importancia de honrar a Dios. Yo espero que esto tú lo puedas compartir con alguien más, y sobre todo que sientas siempre el gozo de que Dios te va a ayudar en medio de tu situación, que tú tienes que seguir honrándolo en medio de todo. Y bueno, sigue disfrutando de este día y continuamos con el demás. Dios te bendiga.